La vancomicina tiene en el neutropénico febril ciertas indicaciones precisas, ¿sí? Uno es que nosotros evidenciemos clínicamente una infección de piel y partes blandas. El otro es que presente el paciente hipotensión arterial o signos de falla multiorgánica, el paciente séptico, el paciente que está grave, no se le puede mezquinar la vancomicina. Si nos informan cocos gram positivos en los hemocultivos, obviamente lo que hablábamos hoy, y si el paciente tiene un catéter central, siempre reevaluar, iniciar el tratamiento, pero reevaluar a las 48 horas si hubo desarrollo de cocos. Si no hubo desarrollo de cocos, lo suspendemos. Bueno, perdón, la dosis de banco depende de la gravedad del paciente, la podemos usar cada 12, cada 8 o hasta cada 6 horas, y dependiendo del peso también. Y acá no lo puse, pero en estas situaciones, cuando empezamos los tratamientos, porque el paciente está grave, está gravemente enfermo, la carga de vancomicina sería una buena decisión. La carga se calcula 15 a 20 miligramos kilo. En general, es la dosis, si usamos 1 gramo cada 12 horas, son 2 gramos, y si usamos 1 cada 8 son 3 gramos, según el peso, ¿no? Entre 2 y 3 gramos, para redondear. ¿Cuál es el tema? La vancomicina siempre hay que pasarla en un goteo lento, porque si no el paciente genera reacción de hombre rojo. Y siempre en estos pacientes lo más probable es que tengamos infecciones por bacilos gram negativos más que por cocos. Entonces, como el goteo de la carga de vancomicina, o incluso la primera dosis de vancomicina, hay que gotearla lento, lo que no puede pasar es que pasemos primero la vancomicina con un goteo lento, y esperar a que pase la dosis de vancomicina, y después indicar el antibiótico que tenga actividad contra los bacilos gram negativos, porque es un despropósito, porque probablemente no sea un coco, si estamos frente a un tratamiento empírico, y vamos a estar demorando el inicio del antibiótico que va a tener mayor actividad. Entonces, si se decide empezar un tratamiento, como puede ser con piperacilina, tazobactam y vancomicina, lo que tenemos que hacer es primero pasar el pipertazo en 15 minutos, y después pasamos el goteo de vancomicina con la carga, que con la carga lamentablemente siempre es más frecuente la presencia de reacción, con lo cual lo goteamos en 2 horas. Eso era una aclaración, porque es lo cotidiano y lo que va a demorar el inicio del tratamiento adecuado. Bueno, el uso de los antibióticos obviamente tiene que ver con el tratamiento de infecciones bacterianas. Pero bueno, hay otro capítulo en los neutropénicos febriles, sobre todo los oncohematológicos que vemos nosotros, que son las infecciones fúngicas. Esto es un resumen de lo que hablamos, así que lo voy a pasar. Pasamos ahora a las infecciones fúngicas, específicamente. Como yo les había dicho, dentro de los oncohematológicos no todos presentan el mismo riesgo para el mismo tipo de infección. Los pacientes con leucemias mieloides tienen mayor riesgo de infección fúngica, sobre todo por Aspergillus, que las leucemias linfoblásticas, por ejemplo, y lo mismo ocurre con el síndrome mielodisplásico. Los factores de riesgo son enfermedad oncomatológica no controlada, las neutropenias profundas y prolongadas, lo más importante, los tratamientos de rescate de quimioterápicos, y las inducciones sobre las consolidaciones. Las posibilidades de infección fúngica invasiva pueden ser, como algo comenté, por levaduras o por hongos filamentosos. Las levaduras, a la cabeza la cándida. En nuestro medio no tenemos muchas candidemias, y las candidemias son sensibles a fluconazol. Y los hongos filamentosos, el Aspergillus a la cabeza es el más frecuente. El tratamiento de elección es el voriconazol de primera línea, por ahora. El Fusarium, el Aspergillus tiene como órganos de choque el pulmón y la parte rinosinusal. O sea, toda lesión que nosotros encontremos en un oncohematológico que tenga compromiso rinosinusal, va a ser más probable que sea por Aspergillus que por mucor. Obviamente no hay que dejar de pensar, y no hay que dejar de cubrir el mucor, pero por frecuencia
es más común en el Aspergillus. Y después a nivel pulmonar, tanto el mucor como el Aspergillus pueden generar compromiso, pero es mucho más frecuente el Aspergillus que el mucor. En cuanto al Fusarium, el Fusarium genera más bien una fungemia con impactos en piel, y no es tan común el compromiso pulmonar ni rinosinusal. Lo característico que he visto varias veces en Fusarium son las mialgias de los pacientes. Muchos dolores musculares, sobre todo en pantorrillas. Y bueno, ¿y con qué herramientas tenemos que evaluar un paciente que sospechamos una infección fúngica invasiva? Las tomografías de senos paranasales y tórax son lo más importante para definir estos pacientes. Los hemocultivos también, la candidemia, por ejemplo, en los equipos de Vitec, como los que tenemos en el hospital, tienen una sensibilidad del 50%, que no es baja para hemocultivos. A pesar de eso, no tenemos con frecuencia candidemias. Después, otros estudios que nos pueden ayudar, sobre todo en contexto de una infección por cándida, son la ecografía abdominal, porque puede detectar microabscesos hepatoesplénicos. El fondo de ojo también, porque en impactos por cándida podemos encontrarlos a nivel de la retina. Después, en cuanto a las Aspergillus, un elemento importante que por suerte tenemos en el hospital son los galactomananos. El galactomanano es un antígeno de la pared del Aspergillus que se libera cuando el Aspergillus está en su proceso de invasión, de angioinvasión, porque lo que ocurre con el Aspergillus es que justamente invade los pequeños vasos. Y en ese proceso libera el antígeno. Ese antígeno nosotros antes lo detectábamos por ELISA. Eso implicaba tener, es muy costoso el método, tener varias muestras para alargarlas todas en conjunto, para no desperdiciar reactivos, y muchas veces nos pasaba que no lo teníamos pero no lo podíamos usar, entonces no era una herramienta muy útil. Pero ahora contamos con otro método que se llama Lateral Flow Assay, que es como una tira reactiva, que se puede hacer las pruebas de a una. Entonces, podemos contar con galactomananos si sospechamos clínicamente una aspergilosis pulmonar. Esos son muestras de suero y también se pueden hacer en muestras de lavado bronquialveolar. La sensibilidad de los galactomananos en el lavado bronquialveolar es mayor, tanto para el método que teníamos antes de ELISA como estos nuevos. Hablamos de sensibilidad del 70% para suero y del 85% para VAL. Los galactomananos también pueden ser no solo diagnósticos, sino también predicen la aparición de infección fúngica invasiva por Aspergillus, si uno hiciera un screening semanal midiendo niveles de galactomananos. Pero la realidad es que se consume mucho insumo y nosotros solamente lo usamos como diagnóstico. Y por último, bueno, también tenemos para hacer hemocultivos. Los hemocultivos para hongos tienen una sensibilidad del 50% para Fusarium. Eso lo hacen en el municipal, nosotros tomamos las muestras y se mandan al municipal, y el equipo que tienen ellos puede detectar Fusarium. Y bueno, y en el caso de mucor, si se hace una toaleta o limpieza quirúrgica, las muestras se tienen que mandar para hongos. Estas son algunas imágenes, estas son de internet, donde se pueden ver cómo son las lesiones que generan estos hongos filamentosos a nivel del parénquima pulmonar, a nivel de las mucosas orales y a nivel de piel y partes blandas. Bueno, los tratamientos son para candidiasis diseminada, de elección las equinocandinas, pero bueno, nosotros no tenemos equinocandinas, así que si el paciente está estable podemos usar fluconazol, no tenemos resistencia a fluconazol en las cándidas, y en el caso que el paciente, bueno, se presente de forma con mayor compromiso, pasaríamos a la anfotericina. En aspergilosis invasiva, voriconazol o posaconazol son de elección. El tratamiento es mínimo de 6 semanas, pero depende mucho también del estado de neutrófilos que tenga el paciente. Si el paciente, mientras mantenga la neutropenia, va a mantener el tratamiento con voriconazol. Incluso está establecido que aquellos pacientes que resolvieron un cuadro de aspergilosis pulmonar con tratamiento suficiente con voriconazol
recuperaron sus neutrófilos. Si por alguna razón más adelante vuelven a estar neutropénicos o van a estar nuevamente neutropénicos, el voriconazol se debe dar como una profilaxis secundaria a la misma dosis de tratamiento. Así que en definitiva es una prolongación del tratamiento. O sea, no hay un tiempo estipulado cerrado de tratamiento, sino que depende de los neutrófilos y de las posibilidades de nuevas neutropenias. Y la mucormicosis se trata con anfotericina liposomal 10 miligramos kilo, que son dosis muy altas, y evaluar si requiere una toilette, un desbridamiento de tejidos necróticos. Para el fusarium, a pesar de que lo que uno suele, yo veo que lo primero que uno tiende a iniciar el tratamiento es el tratamiento con anfotericina, las especies de fusarium son variadas y algunas tienen sim más altas para bórico y algunas tienen sim más altas para anfotericina. Con lo cual, sin tener, digamos, la sim, o sea, o identificado por lo menos la especie de fusarium, es muy difícil definir cuál sería el mejor tratamiento. En algunas guías está el voriconazol como primera línea y en otras está la anfotericina. Yo creo que cualquiera de las dos es válida, y si el paciente está muy comprometido, a veces requiere los dos tratamientos en conjunto hasta definir la especie. ¿Qué pasa con las IFIs de brecha? Las IFIs de brecha son las infecciones fúngicas invasivas que aparecen, digamos, que progresan a pesar del tratamiento antifúngico adecuado. Y eso tiene que ver, en realidad, no tanto con la falla primaria del tratamiento antifúngico, sino con la persistencia de la neutropenia. Para poder resolver una infección fúngica invasiva, el paciente no solamente requiere el tratamiento antifúngico, sino también necesita la ayuda de sus neutrófilos. Si no, es prácticamente, o sea, es muy, muy difícil, por no decir imposible, que el paciente salga del cuadro de infección fúngica invasiva solamente con el tratamiento si no recupera sus neutrófilos. Así que hay que buscar eso. Se ha tratado con transfusión de granulocitos como adyuvancia al tratamiento antifúngico mientras se logra la salida de la neutropenia, y ha dado en algunos casos buenos resultados, pero la realidad es que es muy difícil de llevarlo a lo concreto. Y ahora, por último, para terminar, les voy a comentar un caso clínico, no muy lejano en el tiempo. Es una paciente femenina de 56 años, tiene el diagnóstico de una leucemia mieloide aguda, y hago énfasis en mieloide, ¿no? Con diagnóstico en junio del 2020, realizó su tratamiento de inducción y consolidación, y era paciente candidata a trasplante, logra el trasplante halogénico el 30 de septiembre de ese mismo año, del 2020. Luego del trasplante evoluciona con una enfermedad de injerto contra huésped, y finalmente en diciembre del año pasado tiene la primera recaída de la enfermedad, de la leucemia. Por lo cual se decide una reinducción y se prepara con la idea de poder llevarla a un nuevo trasplante de médula. La cuestión es que en la última semana de diciembre del año pasado evoluciona con fiebre persistente sin foco, bajo tratamiento antibiótico de amplio espectro, en contexto de una neutropenia profunda y prolongada. Bueno, finalmente se hace la tomografía y se evidencia una imagen nodular en el pulmón izquierdo, un parénquima pulmonar, de forma aislada, solitaria, con el conocido signo del halo. El signo del halo no es más que un infiltrado esmerilado periférico en relación a un nódulo. Suele ser así redondeado, como creo que se ve en la imagen. Me salió medio mala la foto. Esta tomografía es del 24 de diciembre del 2021. La imagen es muy sugerente de una aspergilosis pulmonar. Por lo tanto, se inició tratamiento con voriconazol. La paciente evoluciona, resuelve el cuadro de fiebre y, bueno, finalmente recupera sus neutrófilos, con lo cual el evento se dio por terminado. Siguió con voriconazol, obviamente, por lo que hablábamos recién, y bueno, no pegué las imágenes, pero la evolución de ese nódulo es la típica descripta para estos casos, que es con la cavitación y la semiluna, el signo de la luna creciente, y hasta que, bueno, se terminó de resolver. ¿Qué ocurre? En abril, la paciente se vuelve a diagnosticar una segunda recaída.
Por lo tanto, el 24 de abril comienza una reinducción con Idaflac. Nuevamente se pone con una neutropenia profunda y prolongada, y mantiene el tratamiento con voriconazol como una profilaxis secundaria. Finalmente tiene fiebre, y el 17 del 5 se hace esta tomografía que se ve acá, donde hay una imagen ahí en vidrio esmerilado, no nodular y sin ningún otro signo. Para esto mantenía tratamiento antibiótico, terminó de resolver la fiebre. Hasta que repite fiebre el 30 del 5. El 30 del 5 de este año vuelve con fiebre sin foco, fiebre persistente, neutropenia profunda y prolongada, otra vez las mismas circunstancias, y en la tomografía de esa fecha evidencia esta imagen, que es lo más interesante para mí del caso. Esta imagen, a la descripción, es una imagen redondeada nodular, con un centro en vidrio esmerilado, y todo un anillo de consolidación periférico, que es, digamos, lo que se llama el signo del halo inverso o signo del halo reverso. ¿Por qué? Porque en realidad invierte la descripción del infiltrado parenquimatoso. Y se ve muy claro acá. En la bibliografía, este tipo de patrón de imagen de tomografía está asociado a mucorales, a infecciones por mucor, y generalmente se asocian con múltiples imágenes bilaterales de gran tamaño. Esta era una imagen única, y con este signo bastante característico de mucorales. En ese momento se modificó el tratamiento antifúngico y se inició tratamiento con anfotericina. Y bueno, como le pegué acá algunas publicaciones, el signo del halo asociado a mucormicosis. En varias series rondan el 90% de frecuencia en neutropénicos con leucemia aguda, este tipo de lesión asociada a mucorales, ¿no? ¿Qué pasó? Nosotros lo que quisimos en ese momento es hacer un diagnóstico microbiológico de la lesión. Una de las opciones era hacer el lavado bronquialveolar, la fibrobroncoscopía y biopsias para cultivo micológico, pero no se pudo llevar a cabo por diferentes cuestiones técnicas, quirófano y turnos y demás. Así que la alternativa, que me resultó muy interesante, fue hacer una biopsia guiada por tomografía, por intervencionismo en el servicio de imágenes. Volviendo a la imagen de atrás, bueno, es un nódulo periférico, grande, bastante accesible, así que se hizo la punción guiada por tomografía, eso se hizo en el transcurso de la mañana, la paciente se fue de alta sin complicaciones, anduvo todo bárbaro, y me parece una alternativa a los centros donde no se puede hacer una fibrobroncoscopía por diferentes motivos, ¿no? Bueno, el cultivo para hongos en el cultivo de hongos desarrolló un Aspergillus flavus, que también me parecía interesante del caso clínico, ¿no? Que a diferencia de lo que ocurre o lo que está descrito en la bibliografía en cuanto a la frecuencia, que este tipo de lesiones del signo del halo reverso está asociada a mucorales, en este caso tuvimos un aislamiento de un Aspergillus. Se mandó al Malbrán a hacer la SIM. Es difícil establecer, no está definidos los puntos de corte para sensibilidad, por lo tanto la interpretación queda en el que solicita el estudio, y tenemos la SIM a los tres antifúngicos más usados, que son el voriconazol, la anfotericina y el itraconazol. Y comparando con otras publicaciones, los puntos de corte, o sea, los valores de SIM son muy bajos en los tres casos. Así que cualquiera de los tres antifúngicos era adecuado. Así que decidimos continuar el tratamiento con voriconazol. Así fue la tomografía en el momento de la toma de muestra. Ahí es más claro, o sea, viró el patrón de imagen, se volvió un nódulo cavitado, y siguió esa secuencia hasta ir achicándose. Bueno, para redondear, no lo puse en las diapositivas, pero actualmente la paciente está cursando su tercer recaída de leucemia mieloide, está ya en un estado paliativo en cuanto a los tratamientos, solo se hace sostén según requerimientos transfusionales, tratamientos antimicrobianos. Ahora está con una bacteriemia por una Escherichia coli, por lo cual está en tratamiento antibiótico. Se van, digamos, tratando de mantenerla de la mejor manera.
clínicamente ya está estable, está bien, y seguramente se esté por ir de alta. La lesión no buscamos que se cure ni que desaparezca, porque no lo vamos a lograr, seguramente se va a morir con el hongo en el pulmón. Pero bueno, me parecía interesante pues, esos puntos, el tema de la punción biopsia guiada por tomografía para hacer diagnóstico microbiológico, el tema del aspergillus en patrón de imagen no frecuente, como es el signo del halo reverso, y bueno, y remarcar lo que hablaba al principio, de que este hongo no aparece en cualquier neutropénico febril, es una paciente con una leucemia, primero mieloide versus linfoide, que es más frecuente en mieloide, que hizo un tratamiento, hizo 3 tratamientos de inducción quimioterápico con neutropenias profundas y prolongadas, extensas, te diría, y una enfermedad de injerto contra huésped, un fracaso de trasplante, tratamientos antibióticos de amplio espectro, o sea, no es cualquier huésped, es un paciente que es inevitable que esté en estas circunstancias, ¿no? Por su enfermedad de base. Así que bueno, quería cerrar con ese caso clínico.